preguntaba, si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Si los fundamentos son destruidos y están siendo destruidos, ¿qué pueden hacer los justos en el día de hoy? En el año 1980, la empresa Gallup nos recordó de dónde estaba la iglesia. En los últimos 25 o 30 años, múltiples voces en el mundo cristiano se han levantado y han tratado de sacudir nuestras zapatas, entendiendo que algo necesita ocurrir hoy en el seno de la iglesia que se llama evangélica, si la causa de Cristo ha de continuar. 28 años han pasado desde que la Gallup entrevistó y encuestó a una serie de personas, y este fue su veredicto. Estamos experimentando un avivamiento de las emociones, pero no del conocimiento de Dios. La iglesia de hoy está siendo guiada más por las emociones que por convicciones. Valoramos el entusiasmo más que el compromiso. 28 años han pasado desde entonces y nos hemos ido deteriorando y no necesariamente mejorando. En el año 1993, David Wells publicó un libro conocido o traducido sería el título "No hay lugar para la verdad", o ¿qué es lo que ha pasado con la teología evangélica? Y él escribió el reconocimiento de que el pueblo evangélico estaba, y lo ha hecho, abandonando la teología de la palabra de Dios para construir su propia teología. En 1994, un año después, Mark Noll escribió El escándalo de la mente evangélica, entendiendo que el cristiano había dejado de usar su mente y había estado siendo guiado más por sus convicciones, por sus emociones, que por cualquier otra cosa. 2 años después, 1996, un grupo de hombres de Dios preocupados por la dirección, por el rumbo que llevaba la iglesia de hoy en día, publica un libro conocido como La crisis evangélica que se avecina. Crisis que hoy no podemos hablar de que se avecina, estamos viviéndola. Y por último, 1996, D.A. Carson publica un libro con el nombre de The Gagging of God, la náusea de Dios. Yo creo que los títulos hablan por sí mismos. Estos hombres son hombres evangélicos, comprometidos con la verdad. No son nuestros enemigos que están denunciando lo que está pasando adentro. Están dentro del movimiento evangélico denunciando lo que a ellos les preocupa que está pasando dentro de la iglesia evangélica. Y cómo sus miembros y muchos de sus líderes, en vez de abrazar el nuevo reto, en vez de abrazar el desafío y conquistarlo, están sucumbiendo a las corrientes, a las presiones, a lo que está de moda, a lo que está en boga, porque las convicciones han dejado de existir. La realidad es que esta no es la primera vez que el pueblo de Dios ha estado en esas condiciones. Esta no es la primera vez que la palabra de Dios, su verdad, ha estado en juego. Ni es la primera vez que el pueblo de Dios ha dejado de querer oír la voz de Dios. La historia del pueblo de Dios se repite. Jeremías en sus tiempos, Dios hablando a través del profeta Jeremías, denunciaba, acusaba al pueblo y le decía en 6:13, porque desde el menor hasta el mayor todos ellos codician ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote todos practican el engaño. Todos codician ganancias, desde el más alto
Diferentes traducciones lo tienen de diferentes maneras, desde el más rico hasta el más pobre, del más poderoso hasta el más débil, desde el más viejo hasta el más joven. Pero entre esos de la sociedad, Dios separa dos personas en el Antiguo Testamento: el sacerdote y el profeta del pueblo. Dios entiende que el mundo incrédulo siempre irá mal, pero Dios espera que sus líderes religiosos, en aquel caso el sacerdote y el profeta, en nuestros casos los pastores evangélicos, no anden como el pueblo, no se comporten como el pueblo, no luzca como el pueblo, que tenga un caminar distinto. Y yo no estoy seguro que si Dios levantara a un Jeremías en esta hora, que él pudiera decir algo diferente de lo que es el sacerdote del pueblo evangélico y el llamado profeta hoy en día del pueblo evangélico. Todos codician ganancias. Dios continúa con su queja. Y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo: paz, paz, pero no hay paz. Promesas de bendición en medio del juicio y de la maldición de Dios. Pero estaban bendiciendo al pueblo como hoy bendecimos al pueblo que está en pecado y que no está experimentando el más mínimo arrepentimiento. Dios entendía que el pueblo había violado su ley severamente, profundamente, grandemente, y que no era posible ofrecerle al pueblo una cura ligera. Es como que alguien estuviera padeciendo de un tumor de la cabeza que requiriera de una cirugía radical, y que alguien en desconocimiento y tratando de hacerlo sentir mejor le dijera: ¿por qué no te tomas este té o esta tisana que a mí me ha ayudado mucho con mis migrañas? Paz, paz, pero no hay paz. Dios se refería al hecho precisamente de esta cura ligera que le era ofrecida al pueblo, que le estábamos diciendo al pueblo que Dios le iba a bendecir sin la necesidad de salir de su pecado. Yo no estoy seguro que eso es diferente hoy. De hecho, yo estoy seguro que no es diferente hoy en la mayoría de las predicaciones que oímos en la televisión. El pueblo de Dios, hoy al igual que ayer, está siendo guiado por líderes que le hacen promesas, que le hacen creer que la cura será liviana, ligera, no sabiendo que lo que ellos necesitan es cirugía radical. Y Dios no solamente les acusa, Dios le hace una pregunta y le cuestiona. Y le dice al pueblo: ¿se han avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no se han avergonzado ni aún se han ruborizado. Los líderes de aquel entonces, con su mal proceder, con su mal caminar, habían extirpado del pueblo todo sentido de vergüenza, hasta el punto que el pueblo no sabía ni cómo ruborizarse. No han sabido, dice Dios, ruborizarse. Estudios de la sociedad nos dicen que hay dos valores esenciales en la sociedad: el honor y la vergüenza. El honor tiene que ver con la buena reputación, la vergüenza tiene que ver con la mala reputación. Y cuando un pueblo no tiene interés en el honor, en la buena reputación, y le importa poco la vergüenza, toda esperanza se ha ido. El pueblo evangélico de hoy necesita recuperar ambas cosas, el sentido de ambas cosas.
Este pueblo se había insensibilizado al pecado. Y esa es la consecuencia natural de vivir en pecado, de racionalizar el pecado, de aplaudir el pecado y de normalizar la vida de pecado. Alguien me decía en esta fin de semana que pasó que su hermana tiene un novio. Su novio se está preparando para ser pastor, pero conviven juntos y no han sabido ruborizarse. Normalizamos el pecado y como todo el mundo lo hace, creemos que está bien. Dios les señaló el camino. Dios les dijo por dónde debían andar. Y en el próximo versículo, continúo con Jeremías 6, en el versículo 16, así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron: escúchame, no andaremos en él. Dios le hace un llamado al pueblo y dice: paraos en el camino, deteneos, pasad revista, delante de la bifurcación, considerad cuál de los caminos han de tomar. Y Dios le hace la observación: si tomáis este camino encontraréis descanso para vuestras almas. Regresad al camino, a los senderos antiguos. Regresad a donde comenzaste. Regresad a las verdades de Dios. El buen camino Dios le llama. Y el pueblo dijo: no andaremos en él. Dios en su fidelidad nunca ha abandonado a su pueblo, pero su pueblo siempre le ha abandonado a él. Dios le iluminó el camino. Dios les señaló por dónde caminar. Y ellos se negaron. En este mes, nosotros como iglesia hemos tratado de sonar la trompeta, de recordar aquello que pasó en el pasado, aquello que ocurrió en el pasado, como una manera de decirnos a nosotros mismos: tenemos un compromiso de continuar con un legado que no puede dejarse perder. Que si hubo una vez que había una iglesia en Roma en necesidad de ser reformada, la iglesia que se reformó y pasó a ser la iglesia evangélica y protestante de nuestros tiempos es la que está en necesidad de ser reformada hoy. Y si esa iglesia no es reformada, que es columna y sostén de la verdad, no hay esperanza para la sociedad, ni dominicana, ni latinoamericana, ni del mundo. Hemos estado por 4 semanas en la televisión. Hemos estado por 4 domingos en el púlpito, como iglesia. Estamos aquí en esta noche tratando de sonar la trompeta, de dar un grito de batalla, de ayudarnos a recordar cuál es nuestro compromiso. Y hemos tratado en la televisión, en el púlpito, en esta noche, de recordar que nuestra salvación es solo en Cristo, que es solo por gracia, que es solo por fe, amparado solo en las Escrituras, solamente para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y yo meditaba con Dios acerca de eso que acabo de decir, y Dios ponía algunas ideas en mi corazón y en mi mente. Me ayudó a entender algo que, aunque lo sabía, quizá no lo había puesto en este contexto. Y es que estas grandes doctrinas en sí mismas no tienen el poder de cambiarnos.
que a menos que en esta generación se levante un grupo de hombres, de líderes del pueblo, llenos por su espíritu, caminando en santidad, que proclamen entonces esas verdades, a menos que eso ocurra, que haya un grupo de individuos que abracen el desafío de la hora y ellos se constituyan en un desafío para la sociedad, a menos que eso ocurra, a menos que esos hombres estén presentes, estas doctrinas no nos van a cambiar. Y esos hombres necesitan ser levantados por Dios, pero hay algo que a nosotros nos toca hacer. Yo quiero, en el tiempo que me queda, pues todo un sermón esta noche es un sermonet, le estamos llamando. Pero el tiempo que me queda, yo quiero hablarte de un hombre en el Antiguo Testamento y de un evento en su vida para ayudarnos a entender qué clase de hombre Dios necesita en esta hora. Y es un hombre que Dios levanta en uno de los peores momentos de la historia de Israel. Es un hombre del cual conocemos mucho en un sentido y muy poco en otro sentido. Yo creo sin lugar a dudas que Dios lo levantó en el peor momento de la historia de Israel, en la presencia de su peor rey, acompañado de su peor esposa. Y ese hombre, Elías, del cual no habla la palabra de Dios por primera vez en el primer libro de Reyes, capítulo 17, exhibió condiciones que son las condiciones que el hombre de esta hora necesita. Y lo primero que llama la atención cuando tú revisas la historia de este hombre es el valor en su vida. Aquellos eran los tiempos cuando los reyes simplemente necesitaban expresar un deseo de que alguien desapareciera de mar para que tú fueras esfumado. Y en medio de esos tiempos, en medio de o frente al peor rey que Israel pudo haber tenido, después de una lista de reyes que dicen y fulano hizo peor que el anterior, y el próximo peor que el anterior, y el próximo peor que el anterior, llega Acab. Y Elías es levantado por Dios, y Elías va donde Acab. Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Elías acaba de desafiar al rey, acaba de desafiarlo cara a cara. Y no solamente desafió al rey, desafió al Dios que ese rey había comenzado a adorar y que ellos creían controlaba la lluvia. De tal manera que cuando Elías va y confronta y enfrenta al rey, le dice: yo te aseguro que hasta que yo no vuelva a hablar, hasta que yo no vuelva a abrir mis labios, aquí no va a haber lluvia, es más, ni rocío. Eso es sequía. Cuando te levantes en la mañana, no habrá rocío sobre las hojas ni los pétalos de las flores, hasta que mis labios se vuelvan a abrir. Eso es jugarse la vida. Eso es jugársela el todo por el todo. La primera vez que Elías aparece es en este capítulo 17 del primer libro de Reyes, y aparece de la nada. No hay ningún antecedente hasta que este evento que yo estoy leyendo ocurre. No hay ninguna introducción. Es como si él hubiese llovido desde el cielo, que este hombre aparece en la escena por primera vez. Y quizás Dios le llamó abruptamente. Quizás la razón por la que no hay ningún antecedente de este hombre es porque Dios a sí mismo le llamó abruptamente. Y de esa misma manera, Elías respondió diligentemente e inmediatamente. Este tiempo que estamos viviendo requiere de hombres y mujeres que estén dispuestos a cambiar la dirección en la que ellos van caminando. Hombres y mujeres que estén dispuestos a cambiar sus agendas
Hombres y mujeres que estén dispuestos a cambiar y a dejar lo que hasta ese momento habían estado haciendo para responder al llamado de Jehová. Yo creo que este hombre fue llamado abruptamente y sacado abruptamente de donde él estaba para llenar una función. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Nota la ausencia de cuestionamiento del llamado de Dios. Nota la prontitud de su obediencia. Nota la disponibilidad de su vida para servir a Dios y dejar lo que él estaba haciendo hasta ese momento para responder a su llamado. Oye lo que el texto dice: él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Y Dios le dice: ve y escóndete al lado del arroyo. Dios sabe que su vida está en peligro. Él no se lo está inventando, yo no me estoy inventando esa historia tampoco. Dios sabe que la vida de ese hombre estaba en peligro y lo manda a esconderse. Él sabe qué tipo de rey está. Pero Elías, él no ha tenido este tipo de experiencia de antes, donde los cuervos le van a alimentar, donde hay un arroyo en medio de una sequía que está supuesto a continuar fluyendo. Pero él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Nota primero su valor, luego su obediencia inmediata. En tercer lugar, su fe inquebrantable. Que los cuervos van a venir y me van a alimentar. Que el arroyo va a continuar en medio de una sequía donde no hay ni siquiera rocío. En la medida en que se profundice la sequía, en esa misma medida habrá hambre. En esa misma medida escaseará el alimento. En esa misma medida dejarán los arroyos de fluir, y Jehová le dice: en medio de la escasez te proveeré, Elías. ¿Me crees o no? Elías, tú vas a beber del arroyo que yo he de proveer para ti. Y si bien es cierto que la carne de Elías que los cuervos te van a traer no será la termidor, será a los cuervos, yo te garantizo tu provisión en medio de la escasez. El mercado se ha derrumbado, la escasez vendrá, pero nuestro Dios permanece en su trono. El versículo 6 del texto dice: los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Elías no había tenido ese tipo de experiencia. Elías, ¿qué tú vas a comer ahora? Pan y carne. Y esta noche, pan y carne. Y mañana, pan y carne. Elías, ¿no te hartas de comer siempre lo mismo? No, porque cuando tú dedicas tu vida a Dios, su provisión es su manjar para tu paladar. Y si nosotros vamos a crear un revuelo en este tiempo, nosotros necesitamos hombres y mujeres de fe inquebrantable, como la de este hombre. En cuarto lugar, nosotros necesitamos hombres y mujeres sencillos, dispuestos a vivir en medio de la simpleza de la vida. Cuervos, carne y pan y un arroyito, eso es suficiente. Necesitamos hombres y mujeres que puedan tener un espíritu de contentamiento independientemente de las circunstancias y del lugar donde Dios nos ponga a servir. Y eso es simpleza de la vida, sencillez. Quizás una de las buenas cosas que puede ocurrir ahora con el derrumbe del mercado es ayudarnos a entender mejor en qué consiste la sencillez y la simpleza de la vida. Un hombre que cuando la vida se le simplifica al máximo, él está contento porque lo único que él necesita es a Dios de su lado.
este tiempo es para ese tipo de hombre. En quinto lugar, este tiempo requiere de hombres y mujeres que no desesperen cuando Jehová decida probar su fe. El texto dice que llegado el tiempo se secó el arroyo. ¿Qué pasó, Jehová? ¿Dónde pequé? ¿Dónde te oí mal? ¿O es que tú no eres tan fiel como dicen? ¿O no eres tan poderoso como dicen? Me dijiste que me esconda al lado del arroyo, que yo iba a beber del arroyo y ahora se secó el arroyo. Pero tú no escuchas esas palabras de parte de Elías. Tú no escuchas cuestionamiento. Tú no escuchas demandas. ¿Sabes por qué se secó el arroyo? Porque el tiempo de Elías al lado del arroyo había terminado y ahora Dios le estaba mandando a Sarepta en la tierra de Sidón. Con lo cual Dios probaba, la única razón de fluir del arroyo era tú haciendo un servicio para mí y mi fidelidad haciéndose evidente en tu vida. Se fue Elías, se secó el arroyo. No hay necesidad de tener el arroyo. El arroyo estaba solamente para mostrarle a mi siervo que en las peores circunstancias, en la escasez, yo soy capaz de proveer a aquellos a quien yo envío y a aquellos sobre quien yo pongo mi sello. El arroyo de Jehová. En definitiva, porque no tenemos todo el tiempo esta noche, estos son tiempos difíciles para hombres y mujeres con un espíritu de sacrificio, con un espíritu de compromiso, con un compromiso con un gran Dios, con una gran causa, y que están dispuestos a echar la batalla con sus armas más poderosas. Una Biblia no solamente en sus manos, no solamente en su mente, no solamente en su corazón, pero con una Biblia en sus acciones del día a día, mientras Dios les tenga de este lado de la gloria. Con una oración en sus labios y con un espíritu de adorador en el interior de su ser. Que cada uno de nosotros escuche su voz hoy. Y si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tú tienes un compromiso delante de Dios, de dejar nuestras preferencias, nuestros deleites, nuestras mañas, nuestros deseos. Sería tan bueno. Tendremos el resto de la eternidad para disfrutar de los deleites de Dios. Este es el tiempo del trabajo, hermanos. Este es el tiempo de abrazar su lucha, de proclamar su verdad, de decirle a una sociedad que Dios vive y que todavía vale la pena dar nuestra sangre si fuera necesaria por su causa.